encanta mi trabajo y me encanta mi trabajo porque me permite estar con la gente, me permite conocer personas y hoy quiero presentarles a una gran aliada, a una mujer que me he encontrado en este camino de la educación, de la paz, del amor, de la educación socioemocional y la ayuda a los demás. Bienvenida, Ana Lourdes, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, Ana Lourdes Casillas Pellat, una mujer que encuentro en un foro que tuvimos el año pasado y que la vida nos ha puesto como en el mismo camino, a las dos nos apasiona la educación, los niños, los jóvenes, los maestros, son como nuestros ejes de trabajo y nuestro programa de hoy lo he querido nombrar la educación como una herramienta de paz y salud mental. Yo creo que todos hoy podemos, bueno, yo a mis 51 años, de pronto puedo confesarles que me puedo despertar en una pesadilla imaginando que estoy en la escuela y que el maestro dice, saquen una hoja en blanco. ¿Puedes creer que a estas alturas todavía está ese chip de el examen, no sé si estudié, ¿no? Y en mi sueño siempre digo, examen hoy, pero ¿de qué materia? ¿De qué tenía que estudiar? ¿No? Les juro que es parte hoy de mis pesadillas, todavía el tema de un examen. Ana Lourdes, me ha encantado trabajar estos meses contigo, llevamos semanas apenas. La verdad es que eres una persona que quisiera yo tener a mi lado toda la vida, porque platicar contigo es motivarse, conocer métodos, sistemas, innovación, la investigación te apasiona. ¿Por qué estás en esta área de educación? Y platícanos un poquito de eso. Muchas gracias. Sí, yo creo que, bueno, yo entro a la educación como por azares del destino, ¿no? Ok. A fin de cuentas, mi profesión, soy contador público, trabajo en una empresa, llevo la parte de la administración y en ese inter llega una empresa de tecnologías de información especializada en temas de educación. Y me piden que haga yo un ejercicio, que yo sea un tester. Ok. Oye, prueba la metodología a ver qué te parece y ganas retroalimentación. Esto fue hace 13 años. Ok. Entro yo y quiero hacer el diagnóstico, que hay una gran diferencia entre examen y diagnóstico, conforme a Ok. lo que ahorita comentaste, Sí, ¿no? sí, sí. El examen nos asusta, el diagnóstico no. Claro. Entonces, pero a fin de cuentas viene siendo en un ejercicio práctico lo mismo, nada más que le damos una percepción y un contexto diferente. Entonces, yo realizo mi diagnóstico para tercero de primaria. Ok. Y me doy cuenta de que muchas de las cosas que efectivamente tuve que haber visto en tercero de primaria, en la vida diaria no las tengo. ¿Por qué? Porque la educación ha sido manejada en muchos sentidos como aprender, memorizar, Sí. y no para la vida práctica. Repetir para pasar el examen. Repetir para pasar el examen y no aprender y hacer propio ese conocimiento que te sirva para la vida diaria, para poder interactuar con otras personas, para que lo puedas aplicar en tu negocio, en tu día a día, en tu economía, ¿no? Entonces, esa fue una experiencia como muy marcada para mí. Pasa el tiempo, sigo con la parte de la administración y me doy cuenta después por una acción social que estaba haciendo yo, donde llevábamos clases de yoga a la cárcel de mujeres, que de las alumnas que iban a la clase, dos solamente sabían leer y escribir. Ok. Y entonces cuando te das cuenta de la historia, de lo que viven, del contexto y todo lo demás, te das cuenta que es gente que no tiene preparación, que no tiene una educación, que no tiene una formalidad, que el contexto familiar, ahorita que lo comentas, ¿no? Que el contexto familiar es completamente diferente. Entonces, claro que invertir y apoyar a este tipo de gente es muy valioso, ¿no? Pero me cambió el chip porque digo, podemos hacer mucho más trabajando en la parte de la prevención, trabajando en la parte de poder trabajar a unas
edades tempranas, Sí, sí, sí. oportunamente con la gente cuando todavía no hay ciertos vicios o costumbres o experiencias diferentes, creo que podemos ser un marco de inflexión más puntual a tempranas edades, que pues a lo mejor ya cuando pues hay problemáticas muy difíciles, ¿no? Entonces así es como entro yo Así con entraste a la así educación. entré a la educación, yo dije, siempre me ha gustado trabajar con la gente, creo que podemos hacer mucho, pero al momento de que yo veo, estoy trabajando ahorita con una parte correctiva que es importante, creo que puedo hacer algo, un cambio, un giro y trabajar en la parte preventiva. Y entonces ya contacto nuevamente a los proveedores de esta plataforma chilena, Ok. que ha sido muy exitosa, porque parte de un diagnóstico. Qué Entonces, padre. parte de un diagnóstico. ¿Qué quiero resaltar sobre la diferencia entre el diagnóstico y el examen? Al examen vamos con miedo. Sí, lo Por la, traemos como ya en un nivel muy profundo de la palabra y su significado, y eso de inmediato nos salta, ¿no? Un chip emocional de un rechazo al examen, ¿no? tú lo dijiste, es la Sí, pesadilla. o sea, imagínate que todavía hoy de verdad sufro y digo, o sea, Es la pesadilla, sí, cuando no claro. tendría nada de malo poder saber en dónde estoy. Entonces, por ejemplo, nosotros partimos de un diagnóstico, como si fuera un diagnóstico médico. Ujú. Oye, ¿qué te duele? Necesito saber qué te duele para poder saber qué trabajo y cómo lo trabajo. Entonces, empezar a dar esta amplitud en el lenguaje, ahí la importancia del lenguaje, que Sí. sepas que puede ser, que podemos, prácticamente significa lo mismo, pero tiene sus pequeñas diferencias con el foco que le vamos a dar, ¿no? Es lo mismo, pero no es igual, no lo recibimos igual y obviamente, digo, me encanta el que pudiéramos hoy todos partir a lo mejor de empezar a darle unas palabras diferentes a la modalidad de la educación, e incluyendo obviamente los diagnósticos, que finalmente es un diagnóstico para saber dónde estás y cómo te voy a ayudar, qué sigue, ¿no? Y la otra parte que dices, híjole, qué, digo, propuesta ahorita que lo decías, ¿no? Eh, Ahorita que estamos nosotros en Humanízate con todas las intervenciones dentro de las escuelas preparatorias, una gran cantidad de jóvenes que salen en este semestre del año, ¿no? De enero a junio del 2025, una gran cantidad de jóvenes que van a egresar de la prepa dicen, no voy a estudiar porque no sirve de nada estudiar. O sea, mi papá dice que no sirve de nada estudiar, mi papá dice que mejor me ponga a trabajar, mi papá dice que hay profesionistas que ganan menos de lo que mi papá gana, que no estudió ni primaria, ¿no? Entonces, ¿cómo darle esta vuelta desde los conceptos de la misma educación, de las mismas instituciones educativas que tenemos, pero luego las familias y lo que dijiste, o sea, nos hace falta referir ese enfoque de cómo la educación mejora tu vida, ¿no? Claro. Y de que la educación no es para presentar un examen. También se vino a mi mente ahorita estas dos mujeres que dices tú, que eran las únicas que sabían leer y escribir y el resto no, como hoy también el Instituto de las Preparatorias y las secundarias, preparatorias, primarias, que se le llama INAEVAS, ¿no? El adulto quiere el papel para conseguir un puesto laboral que le pide un certificado de prepa. Sin embargo, ¿crees tú que estén llevando los conceptos necesarios para esa educación para la vida, desde los conocimientos básicos? Probablemente no, pero Ajá. tiene más que ver con el para qué lo estoy estudiando yo. Ok. Cuando nosotros hablamos de metacognición en Ujú, temas de neuroeducación, ujú, es primero necesito saber cómo aprendo ujú. y necesito saber por qué me va a servir este aprendizaje o para qué me va a servir este aprendizaje. Uno de los grandes problemas, por ejemplo, en los niños cuando empiezan a aprender es que a lo mejor les empiezan a enseñar quebrados, Ujú. pero ellos no saben o no entienden en qué lo van a aplicar en su vida del día a día o en su juego o en cuando el niño no sabe para qué le va a servir eso, No hay un entonces interés. no hay un interés. Hay que crear esa curiosidad con el niño. Es muy sabido que los niños, cuando empiezan a leer, Ujú.
si empiezan a leer y empiezan a leer cosas que no les interesan, su proceso de aprendizaje sí aprende a leer, pero es radicalmente diferente si nosotros le damos a leer o le damos a aprender algo que al niño le interesa. Si al niño le interesan los dinosaurios y lo que le vamos a poner a leer tiene que ver con dinosaurios, el niño va a empezar a interesarse y va a querer saber leer, porque entonces ya sabe, ahí identifica que la lectura le va a permitir aprender lo que él quiere aprender. Y no si yo lo pongo a leer temas que no son de su interés. Entonces, cuando nosotros empezamos a identificar con los niños, con el estudiante a la edad que sea, que él pueda saber para qué le va a servir lo que está estudiando, entonces es diferente. Y efectivamente a nivel adultos, pues muchos adultos no tuvieron la oportunidad a lo mejor de tener una preparatoria. Y claro que quieren el papel para poder tener un mejor trabajo. Sería muy interesante no nada más tener el papel, sino saber que con ese papel trae detrás todo un conocimiento que te permite a lo mejor ya hacer un corte de caja, que te permite hacer o redactar cartas diferentes, o que te permite empezar a utilizar equipos electrónicos, ¿no? Entonces, hoy otro desafío que tenemos en México, ¿no? Claro, la parte de la digitalización. Exacto. Y es muy, muy común que tengamos diferentes medios de digitalización. De cultura digital, ¿no? Obviamente si tienen las posiciones o el recurso económico, pues vas a poder tener acceso a lo mejor a una computadora, una tableta, un celular. Pero si no tienes los recursos económicos, búscalos. Hay una cantidad impresionante de opciones para poderlo hacer. Actualmente las bibliotecas tienen equipos de cómputo, ¿no? Exacto. O tienen tabletas o lo que sea. Y entonces, ¿cómo? Desde donde estoy, busco lo que requiero para poder entrar a esta vida laboral que cada vez está más demandante. Así en es. ese sentido. Usaste una palabra que me encanta, pero me encantaría que les puedas hablar un poquito de lo que es de lo que es o lo que significa hoy esa palabra que me fascina, que es metacognición. Sí, fíjate que hay una neurocientífica que se llama Diana Rubio. Ella tiene una empresa que se llama Cienco y entonces ella está enfocada principalmente para capacitar a los docentes en cómo aprende el cerebro y que el docente puede evocar esa curiosidad en los niños para que les interese aprender. Entonces, la parte de metacognición es muy importante que los docentes al inicio de cualquier curso o de cualquier clase les diga, vamos a estudiar esto, esperamos que aprendan esto porque les va a servir para esto, lo que yo les voy a dar es esto, esto y esto, y aquí estoy. Entonces, con este contexto inicial, yo como maestro quiero saber qué necesitan de mí ahorita aparte de esto. ¿Creen que necesite algo más? Díganme qué necesitan y vemos cómo lo llevamos a cabo. Entonces, si esto se hace al inicio de un curso, de una clase, de un taller, el cerebro se condiciona y se prepara para encontrar lo que dijimos que teníamos que encontrar. Y se prepara para fijar el conocimiento y poderlo aplicar en lo que dijimos que lo podemos aplicar. Entonces, ese tipo de conceptos, cuando nosotros comunicamos esto a los docentes y desarrollamos en los docentes habilidades para que puedan identificar en sus alumnos qué es lo que les interesa, qué les gusta, cómo los podemos enfocar, etcétera, entonces el desempeño es diferente. Fíjate, ahorita que quería que tú definieras todo este concepto que me encanta y que en Humanízate México lo trabajamos con el punto 2 de la metodología que se llama visualización, ¿no? Hoy tenemos el conocimiento y hoy muchos psicólogos, psiquiatras están hablando del sistema reticular activador ascendente que nos permite, no sé, mira, les voy a explicar hoy algo. Estos vasos que tengo aquí, que hoy tenemos también, Ana Lourdes tiene aquí su vasito de agua, es un vaso que vi hace unos meses en una revista, ¿sale? Y desde que los vi dije, me encantan.
Me encantaron, se ven padrísimos, quiero tener esos vasos, ¿no? Sucedió que justamente antier fui a un supermercado a comprar otra cosa y curiosamente en un estante así enorme, no sé, en un estante que te puedo decir como de 3 metros de largo por casi 2 de alto, de todo, mi mente, de inmediato, mi vista más bien, de inmediato, así, y estaban en la parte de abajo, así está en la esquina. Pero fue como si, como cuando pones un marcatextos en el documento de Word y que resaltas con amarillo, saltaron los vasos y dije, oh, qué padre que los encontré, ¿no? Son funciones que hoy sabemos que el cerebro hace y el cerebro tiene cuando tú defines una meta. Cuando dije, me gustan estos vasos, me establecí inconscientemente una meta, ¿no? En el momento en que voy, mi visión se agudizó más en ese punto, cuando en otro momento no habría podido ser. Entonces, me encanta hoy cómo este sistema puede hacer que efectivamente, y lo dice Deepak Chopra también, ¿no? El presente se vive desde el futuro. ¿Qué quieres que pase mañana? Trabájalo. Ok, ya defines qué quieres que pase mañana, lo dejas ahí y te vienes con toda la atención en el momento presente y es mucho más fácil hacer el recorrido, ¿sí? Y cuando estábamos en la escuela tú y yo, cuando tú le preguntabas a un maestro o a tu papá, ¿para qué me sirve eso? ¿Qué nos contestaban? ¿Te acuerdas? No nos contestaban mucho. No, tú estudias. ¿Qué pasa? ¿Qué te contestaban a ti? A ver. Bueno, no sé si te hacías esa pregunta de ¿por qué me están enseñando quebrado? Bueno, yo creo que todos nos preguntamos cosas diferentes. Sí? Tuve la fortuna de que en casa somos 9 hermanos. Y mis papás siempre tuvieron como un sentido muy práctico de la vida, ¿no? Entonces en casa nos decían, es que una profesión, la que quieras, te va a servir para algo, aunque no te dediques a trabajar después en ella. Exacto, la visión que tenían tus papás. Sí, era muy, muy diferente. Mi papá era médico general, pero tenía rancho y tenía huerta. Entonces, para nosotros la convivencia con la naturaleza, con el rancho, con el ganado, con la siembra y con todo esto fue parte de nuestra vida. Entonces, yo creo que eso nos dio una riqueza y mi papá decía, siempre estudia lo que quieras estudiar, pero si a fin de cuentas esto que estés estudiando no te sirve actualmente, te va a servir en algún momento de la vida. Ok. ¿No? Y entonces, bueno, sí fue un poco diferente. Y ahorita con lo que decías, Marian Rojas Estepé es una psicóloga española muy buena. Ella tiene 2 libros. Uno de sus libros es Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y ese cómo hacer que te pasen cosas buenas es imagínate cosas buenas, trabaja en lo que tienes que hacer para conseguir las cosas buenas. Y entonces decía mi mamá, para las orejas, así como los gatitos o los perritos cuando estudian y para las orejas, para las orejas, ¿no? Y es empezar a planear y a soñar y a querer hacer algo en la vida, hace que pares las orejas y entonces se encuentran los vasos cuando no esperabas encontrarlos. Exacto, ¿no? Sí, claro, cuando había quedado como un elemento aislado, pero luego toda tu atención se agudiza, ¿no? Y es fácil, ¿ok? Lo mismo, en un ejemplo tan práctico, también pasa eso con el proceso de la educación cuando llevas estas metodologías. Sí, y entonces el otro libro de Marian, uno es Cómo hacer que te pasen cosas buenas y el segundo, Encuentra a tu persona vitamina. Entonces, la importancia de nuestras relaciones. Sí, claro. O sea, ¿con quién estoy interactuando ahorita? Obviamente yo me alimento de lo que aprendo contigo. Así es. No nada más nos alimentamos de comida o de bebida, nos alimentamos de todo nuestro entorno. ¿En qué entorno estoy? ¿Cómo lo quiero mejorar? ¿Qué quiero hacer con él? ¿Cuáles son las personas con las que yo estoy conviviendo? ¿Sí? Obviamente, si yo empiezo a encontrar personas que tienen ideales o cosas parecidas a lo que yo quiero tener, entonces estoy en busca de un entorno que quiero crear. Así es. Entonces encontremos a nuestra persona vitamina. Pues yo creo que tú eres para mí mi persona vitamina, ¿eh? Me encanta trabajar contigo. Oye, fíjate que precisamente ahorita que hablabas de entornos, en estos días hemos estado grabando programas con los chicos en los centros de rehabilitación y hablábamos de cómo el entorno, ellos dicen y definen en su experiencia en un porcentaje muy grande que
que ellos empezaron el tema de las adicciones con el consumo de sustancias adictivas por el entorno, ¿no? Entonces, ahorita que hablamos de la educación como una herramienta de paz y de salud mental, ¿no? Y que inicié diciéndoles cómo es que generalmente cuando pensamos en escuela, pensamos en desafíos que nos generan miedo, ¿no? Y cómo hoy jóvenes están tomando la decisión de no seguir estudiando en la universidad o no estudiar la preparatoria y que los padres, que yo ahí sufro mucho cuando un padre dice, ya salte, no te preocupes. Además eres bien burro, sí es cierto, salte. O sea, y yo estoy ahorita con campañas muy fuertes en donde les digo a los papás, si tu hijo no puede con la escuela, no va a poder con la vida, ¿no? Pero hoy, y esa parte me va a encantar que nos hables tú de Pixarrón y eh, de esta herramienta digital, ¿no? Que puede cambiar todo el contexto en una escuela y que además en unión con Humanízate podemos generar ese espacio dentro de la agenda de trabajo de los maestros para que el maestro pueda trabajar también en otro nivel que requerimos maestros sin estrés, sin ansiedad, sin depresión, que esa es una realidad. O sea, la docencia en México está pasando por momentos muy críticos, yo creo que siempre, pues, pero desde la pandemia se agudizaron muchas cosas y que hoy todavía seguimos hablando de un rezago educativo por la pandemia, pero que además yo veo, no sé cómo veas tú, Lourdes, yo veo maestros agotados, maestros estresados, maestros enojados, maestros, pues obviamente humanos, ¿verdad? Cargando no solamente con el tema didáctico que tienen que aplicar, sino mucho con el tema emocional de los niños, de los jóvenes y de los papás de los niños. Entonces, háblanos un poquito de esta herramienta, cómo funciona, cómo facilitaría la experiencia de la escuela desde el alumno, el maestro, y obviamente eso qué me da a nivel social toda esta mejora y transformación de la educación. Claro. Fíjate que, bueno, Pixarrón parte es una plataforma en línea en donde parte, lo primero que hace el alumno es un diagnóstico. Y es ese diagnóstico para poder identificar qué le falta aprender del grado anterior. Ok. ¿Por qué? Porque uno de los problemas más fuertes para todos los docentes cuando inicia un nuevo grupo es cómo identifico yo como maestro cuál alumno trae qué deficiencia o cómo sé en qué materia están mejor o en qué materia tengo que poner un mayor hincapié. Entonces la plataforma, después de que el alumno hace este diagnóstico, la plataforma le hace un programa personalizado de estudio, como si fuera un Google Maps, para poder saber cada quien qué es lo que debo de estudiar en cada una de las materias. Entonces esto simplifica muchísimo el trabajo de nivelación que tiene que hacer el docente. Y lo hace de una forma donde no le doy carga adicional de trabajo al maestro, sino que yo le estoy dando le estoy dando el remedio y el trapito. Me encanta. ¿No? O sea, le doy esta ruta de estudio para cada uno de los alumnos y yo como maestro lo puedo ver en una nosotros le decimos sábana, es una tabla donde lo veo de una forma muy gráfica, como si fuera un semáforo, verde, amarillo, rojo, en donde puedo ver qué es lo que me falta que trabajen, puedo ver en qué tema cada uno de los niños qué es lo que les falta, y entonces yo como maestro puedo tomar decisiones de qué vamos a estudiar conforme al grupo que tengo ahorita, ¿no? Y esto permite que trabaje con los más descendidos, pero también puedo trabajar con los que van más avanzados y puedo desarrollar cosas más interesantes a los que van más avanzados. Muchas veces cuando hacemos este proceso de nivelación a nivel educativo, se trabaja nada más con los más descendidos. Y entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestros talentos? Los estamos frenando. Aquí la idea es que como docente tengas las herramientas que necesitas para apoyar a cada uno de tus alumnos en lo que cada uno de ellos necesita. Y entonces puedo evocar a lo mejor que ese niño que tiene muchísimas habilidades en lectura y escritura, oye, ¿qué te parece si empezamos a entrar en algún concurso, un concurso de oratoria? Talleres. Vamos a empezar a experimentar, empieza a redactar, vamos a usar talleres diferentes. Entonces, estás aprovechando los talentos que tiene tu equipo para desarrollar
y que empiecen a desarrollar conforme también a las habilidades y los gustos de ellos. Ok. ¿No? Y todo esto con una menor carga administrativa del maestro. Mucho La plataforma va evaluándolos, ¿verdad? La plataforma tiene Ay, toda la parte, imagínate. no nada más te da el Google Maps de lo que tienes que estudiar, la ruta de estudio, sino que también te da los contenidos, tiene ejercicios de práctica diferentes, equivalentes, pero y son ilimitados. Quiere decir que en el mismo grupo todos pueden estar viendo un mismo tema, pero el ejercicio de práctica que estás haciendo tú o tú o tú es Son completamente diferente. Esto tiene un impacto muy, muy interesante, porque si yo sé que lo que yo estoy contestando es diferente a lo que ella está contestando, porque yo le quiero copiar y veo que la pregunta es diferente, ya no me interesa copiar. Me interesa, yo quiero ver, forzamos de alguna manera a que empiece a desarrollar yo la habilidad del conocimiento que estoy adquiriendo ahorita. Y entonces el sistema te da una retroalimentación inmediata. Inmediatamente, cuando estoy haciendo el ejercicio de práctica, el sistema me dice si me fue bien o si me fue mal. Y entonces, si me fue mal, pues saco otra práctica. Claro, Va a no ser pasa diferente nada. la práctica que estoy haciendo. Y así hasta que yo adquiera el conocimiento. Cuando ya tengo el conocimiento, entonces me voy al revisor mi aprendizaje. Okay. Y así voy avanzando en cumplir los temas que tengo que estudiar. Cuando el grupo está nivelado, el maestro despega con todo el grupo y los resultados que tenemos después a fin de año son completamente diferentes. Y algo muy importante, es ahorita, la pandemia tuvo un efecto muy fuerte, no nada más en la parte académica, la parte socioemocional de una forma muy, muy fuerte fue afectada. Entonces, si al maestro le quitas la presión de hacer exámenes, de estar pasando calificaciones, de estar ideando cómo realizar las clases, porque todo esto ya lo traes en la plataforma. Claro. Al maestro le dejas ojos, tiempo y sensibilidad para atender. Sí, ¿qué está pasando? Este niño está maltratando al otro, ¿por qué lo está maltratando? Acá está triste, ¿qué le pasó? O sea, entonces te permite evocarte en poder tener una educación integral. Esto me encanta y esto es lo que hace Humanízate. Ahí por eso les digo que trabajaríamos increíblemente. Un llamado es nuestro sueño, ¿no? Ver una escuela con Pixarrón y Humanízate, porque como bien dices, hoy hay que utilizar la tecnología para facilitarnos la vida, ¿no? Si bien hoy estamos también diciendo menos teléfonos celulares y cosas para los niños en tiempo de ocio, el saber utilizar estas herramientas como lo tiene Pixarrón y lo coordinas tú, pues definitivamente nos da otra experiencia de la educación para el niño, ¿no? Me encanta cuando dices, presentan como su test, pero luego ellos mismos verifican su aprendizaje. Sí, es que es muy importante. Eso está padrísimo. Es completamente diferente. Si yo quiero educar es sacar de dentro, ¿no? Sí. Y entonces la escuela tradicional es, tú vas a la escuela y yo como maestro te quiero meter la información. Es completamente diferente que yo te quiera saturar con la información que yo tengo a que yo evoque en ti el que quieras saber sobre lo que te vamos a enseñar, ¿no? Entonces, desde ese sacar de dentro, estamos involucrando a todos, a todos los actores. ¿Quiénes son los actores? Los maestros, los niños, los compañeros son actores, los padres de familia, ¿no? Entonces, cuando tú evocas que el entorno sepa en qué nivel va cada quien, es diferente si yo como alumno sé cómo voy y estoy viéndolo, a que vengan y me lo digan, ¿no? Porque si vienen y me lo dicen, a lo mejor hay un rechazo, porque me lo estás diciendo. Yo creo que es el primer Pero conflicto, si yo lo ¿no? veo, es el primer conflicto. Y también algo que comento o platico mucho con los alumnos de preparatoria, les he dicho, ¿por qué no quieres estudiar? Y me dicen, no entiendo. Y me he sentado largas horas con muchísimos alumnos y hay una sensación generalizada.
el maestro explica algo que no estoy entendiendo ni de dónde parte ni hacia dónde. No me lo dicen así, obviamente, ¿no? Pero ellos dicen, escucho, trato de poner atención, es muy frustrante, es horrible porque no entiendo nada, me han dicho, ¿no? Pero ¿qué haces con ese no entender? Porque una cosa es no entender y preguntar, y otra cosa no entiendo y no hago nada por Exacto, entender. no entienden, No, no preguntan, sin embargo creo que tiene que ver con este filtro que tú dices que la plataforma nos da, porque finalmente al tener primero la evaluación, todo el sistema te va llevando para que se facilite el aprendizaje. Y les vamos a estar enseñando quizá lo mismo, pero no de la misma forma. y todos aprenden de diferente Sí, forma. situación que un maestro es imposible que de pronto pueda atender todos esos canales o filtros de, como decimos, ¿no? El kinestésico visual, desde ahí, desde los canales más finos que podemos tener cada uno de los seres humanos para poder focalizar primero la atención y luego la comprensión de lo que me estás diciendo. Sí, fíjate que hay, por ejemplo, hay algo que se llama aprender entre pares. Aprender entre pares, hay un programa que se llama eh, Cero Reprobados. Es un taller que se llama Cero Reprobados porque parten ellos de un cierto diagnóstico y entonces evocan que entre los compañeros el que sabe le enseña al que no sabe. Porque es diferente si tú como compañera mía me lo explicas, porque a lo mejor utilizamos un término o un lenguaje al que estamos habituados, que puede ser muy diferente al que esté usando el maestro. Entonces esta parte de aprender entre pares fomenta mucho que el aprendizaje crea. Por eso la importancia de hacer trabajos en grupo, en equipo, cómo empezar a enseñar una información, una educación integral. Y no nada más como que aprende ti para ti, no, es como aprendemos todos juntos, nadie sabe más que todos. Y este nivel de confianza que se puede establecer entre compañeros, ¿no? Claro. El alumno puede sentirse más abierto a preguntarle, oye, en serio no entiendo nada, explícame, que Sí. a veces en los docentes, bueno, los jóvenes estamos teniendo también esa dificultad de comunicación con los adultos y pues dificulta un poco más esta parte, ¿no? Oye, Pixarrón entonces puede implementarse en qué niveles académicos. Fíjate, nosotros trabajamos desde tercero de primaria hasta el sexto semestre de bachillerato con todos los programas, con toda la parte de nivelación en todos estos grados. Adicionalmente tenemos plataforma para poder preparar a los jóvenes para las pruebas. Cuando digo prepararlos para las pruebas, cuando salen de secundaria, tienen que hacer un examen para poder entrar a la preparatoria. Y ese programa se llama Exani 1, que tiene exactamente, revisa las 5 materias que te van a preguntar en el Exani 1, y tiene algo también que es muy interesante, que son los ensayos. Los ensayos es tú haces el ejercicio como si fueras a hacer el examen. Ya. Partes primero de un diagnóstico, te da tu ruta de estudio de cada una de las 5 materias, estudias eso y después haces un ensayo del examen que vas a hacer. Entonces, como ahí no traes ni presión de si pasas, no pasas o cualquier otra cosa, pero te da una retroalimentación de lo que sabes. Tú puedes regresarte a estudiar lo que te falta, haces otro ensayo, puedes regresarte a estudiar lo que te falta, haces un tercer ensayo y entonces cuando tú vas a hacer la prueba, ya traes primero el conocimiento y ya traes la sensibilidad de qué te van a preguntar, cómo te lo van a preguntar, qué es lo que, o sea, ya estudiaste lo suficiente y llegas con otra emocionalidad a realizar el examen. Increíble. La palabra ensayo ya tan solo me relaja, ¿no? Claro, es yo un voy a ensayo ensayar. dices tú, perfecto. Y de eso se trata la educación. Esa perspectiva, darle esa perspectiva en donde tú vienes a aprender, donde como maestros estamos con también el enfoque de amar lo que hacemos y de brindar esa educación, esa atención a nuestros jóvenes, pero con ese sentido de vida. ¿No? El hecho de que hoy podamos ver, y es algo que de verdad me interesa mucho, que podamos ver la educación como esa herramienta para construir un
un intelecto, una mentalidad, un carácter, una personalidad en nuestros hijos, en nuestros niños, y que hoy los adultos no digamos, ya terminé la prepa, ya salí de mi carrera. El estudio y la educación hoy en el mundo con todos estos dispositivos y toda la variante que tenemos de aprendizaje indistintamente de la edad es maravilloso. Que veamos la educación como esta herramienta de paz y como esta herramienta de salud mental, yéndonos al otro lado de la moneda o del canal, en donde antes pensar en la escuela me podía estresar, pensar en la escuela me podría deprimir, o me podría generar cuadros de ansiedad, y hoy saber que tener estas herramientas, que poder adquirir todo el tema de la educación socioemocional, el favorecer nuestros canales de comunicación y conocer lo que tecnológicamente tenemos, de verdad es una visión futurista, pero que gracias a Dios la podemos aplicar hoy en el presente. Y que los jóvenes sepan si yo soy dueño de la tecnología o la tecnología es mi dueña. ¿No? O sea, yo como alumno, como niño, requiero saber que el que debe de tomar las decisiones del uso que va a hacer con la tecnología depende de mí, que dependa de mí, que yo sea un usuario consciente de la tecnología que estoy utilizando y para qué la estoy utilizando, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer un uso adecuado de las plataformas, de la tecnología? Los trabajos que vienen, la mayoría va a traer cada vez un desarrollo tecnológico más grande. Sí o sí. Preparémonos para eso. Adultos, jóvenes, niños, con esa visión. Ana Lourdes, ¿cómo ves tú? Dame tu imagen feliz de la educación, con tu trabajo, con tu aportación, con tu esfuerzo, con tu dirección, con todo lo que haces todos los días. ¿Qué quisieras que pasara con la educación en México? ¿Cómo visualizas esa parte hermosa de la educación? ¿Hacia dónde la quieres llevar desde tu ser y hacer? Fíjate que yo quiero que mucha gente, hay muchas críticas, que porque en el sistema educativo le están quitando, le están poniendo. Esa no es tu meta. No tiene que ser tu limitante. No. Tú puedes aprender lo que quieras aprender, ¿no? Entonces, ¿cómo desarrollamos? Para mí es poder desarrollar no nada más lo intelectual, sino lo social. El contacto con ahorita es completamente diferente, una relación de amistad donde tú puedas abrazar a un amigo, abrazar a una amiga, platicar lo que te duele, a solamente, por ejemplo, a lo mejor en redes sociales el like, la carita triste o todo esto. Entonces, esto está haciendo que limitemos nuestro lenguaje. Cuando nosotros, el ser humano es para vivir en comunidad, ¿no? Así es. Entonces, creo que tenemos que educar para aprovechar para que el conocimiento que estemos teniendo sea una herramienta más para la vida y que nos permita tener cosas diferentes, relaciones diferentes, entornos diferentes. Y que es posible, ¿no? Claro. Claro que es posible. Vamos por ello. Oye, qué hermosos maestros hemos tenido en la vida, ¿no? Empezando por nuestros padres. Hoy los contextos y el clima social lo hacemos todos. Y ese clima social es el resultado de lo que sabes, de lo que conoces y de cómo aplicas tus conocimientos en la vida diaria, en tus relaciones humanas, que finalmente, como seres humanos, a eso venimos. Yo no vine a pasar exámenes, vine a saber vivir y vivir bien. Y la escuela, la educación hoy puede evolucionar. Tenemos herramientas para ustedes. En pantalla van a estar apareciendo tus datos de contacto para que te busquen. Un llamado a escuelas privadas, escuelas públicas, a docentes y pues me encanta haber tenido esta compañía el día de hoy con este primer programa de educación. Vienen muchísimas más cosas y va a estar mostrando muchos más beneficios de lo que es Pixarrón, de lo que es Humanízate en equipo para toda la comunidad educativa. Muchísimas gracias, Ana Lourdes. Gracias a ti, Lucy. Bueno, pues vamos a yo les invito a que amen la educación. Por ahí dice un proverbio sufí que hay dos diosas, ¿no? La diosa del dinero y la diosa de la educación.
un alumno le pregunta al maestro: ¿cómo puedo hacer que nunca me falte dinero en la vida? Y entonces el maestro le dice: deja de adorar a la diosa del dinero y comprométete con la diosa de la educación. Se pondrá tan celosa la diosa del dinero que siempre te estará persiguiendo y no te dejará nunca más. La educación es la principal herramienta para construir todo lo que quieres, incluyendo la paz y esa salud mental. Que hoy la escuela no nos estrese, ni a ti como maestro, ni a nosotros como alumnos, ni como familia. Vamos por un México mejor. Humanízate, humanízate México. Gracias.